Hola familia, hace unas semanas atrás recibimos una pregunta desde varios lugares y bueno, nos comprometimos a hacer este video para ayudar a resolverla porque seguramente muchos tendrán la misma inquietud o tal vez la pregunta surgirá en otra ocasión más adelante. La pregunta era simple y sencilla y aunque estaba escrita de diferentes maneras, finalmente la podemos resumir de esta forma. ¿Tienen los clubes juveniles fundamento bíblico? Esos clubes que usa la iglesia, ¿se les puede rastrear algún fundamento bíblico? La respuesta corta, por supuesto, es sí. Claro que sí tienen fundamento. Ahora, si lo que tú esperas encontrar en la escritura es el nombre de los clubes como aventurero, conquistadores, guías mayores, por supuesto no lo vas a encontrar. Y es que los clubes hay que verlos como una herramienta. No es un fin en sí mismo, es una herramienta que usa la iglesia para el trabajo con jóvenes. Y el uso de herramientas para atender una necesidad de la iglesia, eso sí está en la escritura. Y hay un procedimiento, hay una manera con la cual se llega a esa conclusión y por supuesto se acepta el uso de esa herramienta o de esa iniciativa con el fin de atender una necesidad de la iglesia. Y es lo que yo quiero compartir contigo en esta hora para ayudar a resolver esta inquietud si de pronto la tienes o si conoces a alguien que la tiene. Por eso quiero invitarlos a abrir su escritura en Hechos capítulo 6. Allí hay un relato interesante que nos va a ayudar a resolver el método que la iglesia usa hoy día para atender las necesidades de la misma iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Interesante lo que está sucediendo. A veces nosotros romantizamos un poquito las situaciones de la escritura que leemos, pero era un problema muy serio. Era un problema casi de división de la iglesia, donde había un grupo de hermanos que se estaban quejando, que incluso había cierto rechazo por su etnia, por de su procedencia, pero finalmente los apóstoles dijeron, bueno, o predicamos, que es la tarea principal, o atendemos a la mesa. Todo esto producto de que el evangelio había crecido y había alcanzado a muchísimas personas. Pero miren la solución que encontraron. Versículo 3 dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese procedimiento que está en Hechos 6 es el mismo que la iglesia tiene hoy día para atender las necesidades de la iglesia actual. La misma situación se ha presentado gracias al crecimiento de la predicación, gracias al crecimiento del alcance del evangelio. Se han venido presentando unas necesidades que no están propiamente escritas en la escritura. Les doy varios ejemplos. Uno de ellos es que la iglesia ha alcanzado a muchísimas damas. El evangelio ha crecido mucho, sobre todo entre las mujeres. Se hizo necesario que la iglesia, en una convocatoria grande, que se conoce como el Congreso Mundial, nombrara un departamento encargado de atender las necesidades de las damas, porque era evidente que se estaba presentando no una desatención, pero no una atención efectiva en las damas. Lo mismo con los niños, lo mismo ha ocurrido con los jóvenes. La iglesia en algún momento se dio cuenta que los jóvenes habían llegado a la iglesia y ese espíritu que tienen, esa energía que tienen, la iglesia no lo estaba atendiendo debidamente. Finalmente, los jóvenes necesitan aprender 3 cosas básicas: orar, es decir, tener una vida devocional y de conexión con Dios; estudiar la Biblia, es decir, estudiar la palabra de Dios, aprender lo que el Señor ya ha dicho a través de su palabra, aprender la doctrina bíblica; y por supuesto, número 3, ahora esa conexión que yo tengo con Dios y ese estudio que me ha llenado mi mente y mi corazón, ahora yo lo debo compartir con otros. Eso se conoce como la testificación. Entonces, básicamente los jóvenes necesitan 3 cosas: orar, estudiar la Biblia y testificar. Pero ¿cómo hacerlo de manera efectiva? Si los jóvenes tienen una energía, los adolescentes tienen una manera de ser, unos niveles de atención diferentes al de los adultos.
Entonces la iglesia, en oración y en convocatoria con sus representantes mundiales en su congreso, encontró una herramienta para usar en la atención de los jóvenes. Y es allí donde conocemos nosotros los clubes juveniles como aventureros, conquistadores, guías mayores, líderes juveniles, embajadores y todos los demás que nosotros podemos mencionar a través de la escritura. Ahora bien, alguien podría decir, pero es que el origen de esos clubes no tienen un origen bíblico, no tienen un origen, es un origen de afuera que la iglesia adoptó. Es cierto, pero recordemos que no todo lo que está por fuera de la iglesia nosotros podemos descartarlo. Hay cosas que pueden ser una herramienta útil para la evangelización y en este caso para la atención de una necesidad propia de la iglesia. Doy varios ejemplos de ello. La música que nosotros escuchamos y usamos en la iglesia hoy día, en nuestro himnario, no toda está compuesta por personas de la iglesia. Muchos de los himnos tienen su origen fuera de la iglesia, pero la iglesia hizo un buen ejercicio de evaluar la música, la melodía, la letra, y entonces decidió usarlo para la adoración y hoy día lo usamos. De hecho, son muy pocos los himnos que nosotros tenemos hoy compuestos por gente de la iglesia. Ahora bien, no por el hecho de que alguien componga en la iglesia es algo que necesariamente se debe usar. Hay unos pasos, hay unas herramientas para identificar o evaluar aquel tipo de adoración que nosotros usamos. Pero esto, como digo, es solo un ejemplo. Otro ejemplo podemos mencionar es el uso de la corbata o la manera como nos vestimos nosotros en el templo o en la iglesia. Generalmente los caballeros usamos la corbata y nos parece correcto, pero la corbata no tiene un origen bíblico, no está especificado en la escritura. De hecho, la corbata tiene un origen medio turbio, pero finalmente la iglesia lo adoptó como una medida, como una manera de elegancia, identificarse de una persona correctamente vestida en la iglesia. Tampoco el hecho de que no la use significa que no está bien vestido, pero es una costumbre que nosotros tenemos y es una herramienta que finalmente usamos para el servicio en la iglesia. Entonces los clubes juveniles tienen un origen que, si bien no está bíblico como tal, la iglesia decidió usarlos como herramienta, y este proceso de agarrar una herramienta y usarla en bien de la iglesia sí tiene un origen bíblico, como ya lo acabamos de demostrar y de mencionar. Alguien podía insistir en que de pronto mencionar que el origen de los clubes de la iglesia tienen una copia o son una copia de clubes juveniles que no son propiamente cristianos. Es cierto, puede ser, eso no lo podemos descartar, pero finalmente alguien decidió, miren, esto que está sucediendo, que están usando otros, nosotros lo podemos traer y agregarle el componente espiritual. Es que los clubes trabajan el componente social, cognitivo, emocional, manual, es decir, desarrollar habilidades manuales, y además tienen el componente espiritual. Quienes hayan trabajado con jóvenes saben y se van a dar cuenta que finalmente los clubes tienen esos componentes social, espiritual, físico, emocional, cognitivo, que ayudan a que el joven se desarrolle de manera integral y, por supuesto, bajo un acompañamiento de los padres, de la iglesia y, por supuesto, y por ende de Dios. Entonces, el uso de los clubes como herramienta, no como un fin en sí mismo, como una herramienta de atención a los jóvenes, sí podemos decir que tiene un fundamento en la escritura, porque la manera como se crearon es el mismo procedimiento que la iglesia usó, la iglesia primitiva usó. Había una necesidad, encontraron una solución al convocar a todos los hermanos, al convocar a todos los creyentes, y entonces propusieron una solución al problema que se estaba presentando, y finalmente entonces la adoptaron y la colocaron en práctica. Así, los que predicaban seguían siendo esenciales en la predicación, pero también se atendían las otras necesidades de la iglesia, en este caso la de los jóvenes. Si tú estás en desacuerdo con lo que hemos planteado, está bien, no hay problema, es simplemente puntos de vista que finalmente cada uno encontramos. Yo te comparto el mío a la luz de la Biblia, a la luz de lo que yo he aprendido de la Escritura. Espero haber ayudado a resolver alguna inquietud. Perdonen allí lo bajito de producción, pero es más en esencia lo que queremos compartir. Y si estás de acuerdo con lo que hemos mencionado, pues no olvides, guarda, comparte, comenta y dale like.